Vamos a realizar el primer mandala. Tenemos una tabla de 30 por 30. Tenemos 36 puntillas distribuidas, cada una a 10 grados, lo que nos da un total de 36 puntillas para los 360 grados. Lo primero que vamos a hacer es señalar los puntos donde vamos a iniciar con el tejido. En este caso, este es el primer punto donde lo tenemos señalado aquí con un lápiz negro, y cada 4 puntillas vamos a ir marcando para saber dónde vamos a ir iniciando en cada uno de los colores. Empezamos acá entonces, 1, 2, 3, 4, aquí está la primera marca, 1, 2, 3, 4, segunda marca, 1, 2, 3, 4, tercera marca, 1, 2, 3, 4, cuarta marca, 1, 2, 3, 4, quinta marca, y aquí 1, 2, 3, 4, aquí donde vamos a terminar. El primer color, vamos a empezar con el color amarillo. Vamos a utilizar un recipiente como este, donde vamos a colocar el carrete de hilo para que no se nos enrede. Vamos a empezar, lo depositamos acá, vamos a abrazar la primera puntilla donde vamos a arrancar, y vamos a ir a la puntilla opuesta, que ahí también tenemos una marca. Hacemos un nudito con donde nos sobre buen tamaño de hilo. Le hacemos un bozal, un segundo bozal, y abrazamos la cabeza de la puntilla y corremos el nudo. Le vamos a dar un segundo nudo para evitar de que se nos desbarate, y le dejamos una puntica para rematar al final. Vamos a empezar el procedimiento de tejido. Vamos a ir desde este punto hasta el punto final, que es este, que también está marcado, y vamos a ir tensionando el hilo. Vamos a abrazar la cabeza siguiendo el sentido de las manecillas del reloj. Regresamos y vamos a ir a la siguiente puntilla. Vamos a la cabeza siguiendo el sentido de las manecillas del reloj, giramos, y por este lado vamos a subir, y por este otro lado vamos a ir bajando. Vamos y vamos a ir tejiendo puntilla por puntilla, abrazando siempre, como les había dicho, en el sentido de las manecillas del reloj, sin que nos vamos a brincar ninguna puntilla. Continuamos bien tensionadito. Vamos viendo la figura que nos va formando aquí en el centro. Mucho cuidado cuando vamos a llegar donde ya estarían todas las puntillas tejidas. Ojo aquí en donde ya van a empezar a repetirse el tejido. En este momento mucho cuidado, seguimos, y debemos de acá, de aquí, ojo, observémosla ahí, debemos, que no nos vamos a perder, veríamos en esta, debemos continuar en este sentido. Ya empiezan a repetirse, si observamos, todas tienen únicamente 2
hilos, uno de ida y uno de regreso, uno de ida y uno de regreso. De acá va a empezar a repetirse, todos van a quedar con 4 hasta que completemos el giro completo. Esa es la parte más importante que tenemos que tener en cuenta. Si quieren, para que no nos vamos a enredar, marcamos, estamos en este, debemos de seguir para este. Entonces marcamos de donde veníamos con este dedo y ya sabemos que sigue el siguiente. Ahí ya empiezan todos de 4. Ahí ya sí los vamos distinguiendo. Este tiene 4 hilos, este tiene 2 y vamos a continuar ya ahí para adelante todos de 4 hasta completar la vuelta completa. Que no nos vamos a brincar uno, porque si nos brincamos uno, la figura inmediatamente se nos va a dañar y no va a quedar como una figura geométrica. En este momento, este es el último y debemos de llegar a donde iniciamos, acá. Le vamos a dar unas tijeritas, cortamos, le damos varias vueltecitas y vamos a cortar un poquitico largo para poder rematar. Cortamos el hilo y vamos a hacer un nudo ciego para que no se nos desbarate. Echamos doble nudo, un bozal, segundo bozal y rematamos. De aquí iniciamos y aquí mismo debemos de terminar. Todos deben de tener 4 hilos. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Todos, si los observamos, todos tienen 4 hilos. Si hay uno que tiene 2, hay que desbaratarlo y volverlo a tejer, porque si no la figura acá en el centro no nos daría. Vamos a cortar lo más cercano posible. Quedan 2 punticas y este lo vamos a rematar con colbón o con una goma, un puntico pequeñito de colbón. Vamos a hacer el segundo color. Seleccionamos el color que tenemos indicado, con el cual vibramos, el que escogimos, y recordamos, iniciamos en esta primera marquita, aquí donde está marcado, y fuimos hasta el final. De acá, la segunda marca va a estar 4 puntillas hacia la izquierda, 1, 2, 3, 4. De acá vamos a iniciar y vamos a ir a la misma puntilla donde siempre debemos de terminar. Todos empezamos acá, terminamos acá. El siguiente color empezamos acá y terminamos siempre en el mismo. Vamos lo mismo a hacer, ya lo tenemos marcado acá. Un hilo, le vamos a hacer un doble nudito y donde está marcado, ahí, y cerramos, apretamos, le damos un doble nudo para que no se nos vaya a desbaratar y cerramos. Empezamos con el mismo procedimiento desde acá a este, que siempre es el mismo donde vamos a terminar. Vamos
y empezamos de la misma forma, siguiendo las manecillas del reloj. Empezamos todo el tejido. Este es el último donde vamos a terminar. Por este lado subimos y por este lado bajamos. Empezamos el nuevo procedimiento. Ojo, aquí se nos va a empezar a repetir la sección de 4. Este tiene 2, vamos a otro de 2 y aquí de acá para allá van a empezar la sección de 4. Apuntamos, si quiere marcamos este para saber que enseguida vamos a pasar este de acá y vamos a seguir. Ya empiezan los de 4. Aquí empieza y de ahí para adelante ya nos marca 4, este está de 2, ya queda de 4 y seguimos con el procedimiento. Aquí en este apenas llegaríamos a la mitad, aquí apenas llevamos la mitad, debemos de completar todos con 4, seguimos. Aquí llegamos al completar la cuarta vuelta, cortamos largo y procedemos a rematar. Un doble nudo para que no nos vaya a desbaratar y apretamos. Cortamos lo más, ahorita ya al final rematamos todos para que nos, con el colbón, como le hicimos en el anterior. Retiramos ya este hilo. Observamos la figura perfecta que se nos va formando acá en el centro, un círculo perfecto. Ya llevamos, aquí iniciamos el primero, primera marca, segunda marca, vamos para la tercera marca, que es esta que está aquí, una rayita. Seleccionamos otro color, empezamos lo mismo, un doble nudito, 1, 2, y donde está marcado, aquí empezamos el color naranja, aquí vamos a empezar el color rojo, apretamos y le damos un segundo nudo para que no se nos vaya a desbaratar. Recordemos que siempre debemos de ir al mismo, desde acá, ya de este al mismo que marcamos siempre como el final de todos. Cogemos el carrete, lo metemos en el recipiente para que no se nos enrede, lo colocamos a un ladito y empezamos el proceso de tejido como todos los anteriores. Por este lado subimos y por acá bajamos. Ya que en este momento van a empezar a repetirse las de 4. Aquí venían 2, 2 y este tenía 2 para acá y va a empezar ya con 4. Y continuamos con el tejido ya todas de 4.
Importante tensión, que quede bien tensado. Vamos a tensarlo acá, que quede tensionado. Aquí tenemos 4, este de 2, pasamos acá, abrazamos la puntilla, puede ser incluso esta para que no bien abajo, regresamos, que coja la cabecita bien por debajo. Y regresamos acá donde iniciamos. Vamos a verificar que todas tengan 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, todas de a 4 colores, 4 rojos, 4 rojos, 4 rojos, 4, 4, 4. Miramos acá las puntas, que todos tengan 4 hilos del mismo color. Completo, 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 que no nos vaya a faltar ninguno. Y acá ya verificamos, vamos a rematar, cortamos el hilo que nos sobre, buen pedazo, y entramos a rematar un nudito, podemos ir verificando que no haya quedado ninguno montado en la cabecita para que no se nos vaya a soltar, que todos estén por debajo de la cabecita. Verificamos, lo podemos ir empujando un poquitico hacia abajo y cortamos. Retiramos el hilo, ya vamos en 3 colores: amarillo, naranja, rojo, y lo que nos da la seguridad de que está todo perfecto son estos círculos perfectos. Vamos con este color fucsia, aquí empezamos el rojo, 1, 2, 3, 4, aquí está la otra marca. Vamos a empezar con el color fucsia, lo mismo, un doble bozal, 1, 2, y vamos, este del rojo, la otra marca es esta acá, apretamos y le damos un segundo nudo de seguridad. Verificamos que esté bien apretado, lo depositamos en el recipiente y empezamos el proceso. Recuerden, siempre en la misma puntilla donde todos terminan. Empezamos y vamos a esta puntilla que es la que tenemos marcada y empezamos el tejido abrazando cada puntillita en el sentido de las manecillas del reloj. Aquí le vamos a repetir en el mismo, entonces verificamos y nos vamos al otro. Podemos de buscar, miramos de dónde veníamos, venimos de este, ya vamos para este, y ya empiezan a repetirse en las 4 hilos. Esta es la parte donde tenemos que estar más pendientes.
donde iniciamos, terminamos. Verificamos que todos tengan 4 hilos del mismo color, 4, 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 4 y 4. Está completo. Cortamos larguito y vamos a rematar. Y vamos a cortar como les decía, este círculo le va marcando si está perfecto de que el tejido no tiene ningún faltante, pero lo mejor es verificar con los que cada cabecita tenga 4 hilos. Seleccionamos el otro color, aquí terminamos, el otro 1, 2, 3, 4, que hay otra marquita. Aquí vamos a empezar con el color azul y vamos siempre a el de donde terminan todos. Doble nudo, 1, 2 y listo. Vamos a empezar con el proceso. De este siempre al mismo donde inician todos. Verificamos que no vaya a haber ninguna hilito montado sobre la cabecita para que no se nos vayan a soltar. Todo va perfecto. Y empezamos con el proceso de tejido del color azul. Siempre al mismo del final. Cuando los colores contrastan es más fácil evitar de que se le brinque alguna puntillita. Aquí vemos, se ve muy claro dónde vamos, cuál es el proceso. Cuando los colores son muy similares, hay veces que nos brincamos una puntilla y se nos... Aquí necesitamos saber, veníamos de este, aquí van a empezar a repetirse ya los de 4, entonces de este marcamos, para este vamos, y ya de ahí para allá no hay tanto complique porque ya todos empiezan de 4. Ojo acá, este que no quedó bien, esto es lo que tenemos que, exacto, que siempre baje para que no se nos desbarate, que quede siempre por debajo de la cabecita. Acá y donde iniciamos debemos de terminar. Ahí cortamos y vamos a rematar. Antes verificamos que todos tengan 4 líneas. 4, 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 4 y 4. Vamos a rematar y cortamos, y ya después con la goma, el corbón, vamos a rematarlos como hicimos con el primero. En este momento hemos terminado el mandala, verificamos completamente los círculos perfectos. Ya hemos sabido terminarlo. Una feliz tarde, espero que el de ustedes también les quede igualmente hermoso, y cualquier duda no tenga ningún inconveniente en contactarnos para explicarle y solucionarle todos los inconvenientes.